Hola, mi nombre es Norma Ruiz. En esta presentación les abordaré las condiciones higiénico-sanitarias que deben mantenerse durante la preparación de alimentos, tomando como ejemplo el platillo de huevos a la mexicana con frijoles de la olla y tortillas de maíz. A lo largo del video explicaré el proceso de elaboración, las técnicas culinarias empleadas, los principales riesgos sanitarios, las condiciones de higiene que deben cumplirse, los puntos críticos de control propuestos, el método de conservación y las características que debe presentar el producto terminado. El servicio de alimentos seleccionado previamente fue un comedor industrial. Elegí este tipo de servicio porque se caracteriza por proporcionar alimentación colectiva a un número considerable de personas trabajadoras. Esto implica preparar varias raciones dentro de una misma unidad de servicio y por lo tanto cualquier falla puede afectar simultáneamente a varios consumidores. En un comedor industrial no solamente importa que el menú sea nutricionalmente adecuado, también debe controlarse las etapas de recepción, almacenamiento, preparación, cocción, conservación y servicio. Por esta razón considero que representa un buen ejemplo para analizar la importancia de la higiene y la inocuidad alimentaria, ya que un platillo nutricionalmente adecuado puede convertirse en un riesgo para la salud si durante su elaboración no se mantienen las condiciones higiénico-sanitarias correctas. El platillo seleccionado fue huevos a la mexicana con frijoles de la olla y tortillas de maíz, que corresponde al desayuno del menú del comedor industrial. Los huevos a la mexicana se preparan con huevo, jitomate, cebolla y chile. Como acompañamiento se incluyen frijoles de la olla y tortillas de maíz. Aunque se trate de una preparación cotidiana, existen diferentes aspectos que deben vigilarse. El huevo es un alimento de origen animal y requiere especial cuidado para evitar contaminación cruzada. Los vegetales necesitan ser seleccionados, lavados y desinfectados antes del picado. Los frijoles son un alimento previamente cocido, por lo que su almacenamiento y posterior recalentamiento debe realizarse adecuadamente. Finalmente, las tortillas deben mantenerse protegidas y calentarse antes del servicio. Antes de comenzar la preparación, es indispensable realizar una adecuada selección de las materias primas e insumos. En el caso de los huevos, deben seleccionarse piezas con la cáscara íntegra, sin grietas ni fugas. El jitomate, la cebolla y el chile deben encontrarse firmes, sin moho, exudados ni señales evidentes de deterioro. En los frijoles previamente cocidos es importante conocer sus condiciones previas de cocción y conservación. Las tortillas deben estar libres de moho, humedad excesiva y olores extraños. También debe revisarse el aceite, verificando que el envase esté íntegro, limpio y que el producto se encuentre dentro de su periodo de uso. Es muy importante aclarar que una apariencia normal solamente permite identificar algunos signos evidentes de deterioro. No garantiza por sí misma la ausencia de microorganismos patógenos. En este diagrama de flujo se representa la secuencia completa de elaboración del platillo. El proceso comienza con la entrada de materias primas e insumos. Posteriormente se realiza la preparación higiénica del área de trabajo y la higiene de manos. Después seleccionan las materias primas. Si algún ingrediente no se encuentra en condiciones adecuadas, debe rechazarse o sustituirse. Los vegetales se lavan y desinfectan. Posteriormente se pican. Los frijoles previamente cocidos se recalientan. En el diagrama, esta etapa se propone como el primer punto crítico del control. Después se acitrona el jitomate, la cebolla y el chile. Los huevos se rompen en un recipiente y posteriormente deben lavarse las manos nuevamente para evitar contaminación cruzada. Los huevos se reincorporan a los vegetales y se cocinan hasta lograr una coagulación completa. Esta etapa se propone como el segundo punto crítico de control. Finalmente, se calientan las tortillas, se realiza el emplatado utilizando utensilios limpios y el platillo se sirve inmediatamente. Las decisiones que aparecen en el diagrama permiten determinar qué hacer cuando una condición no se cumple. Por ejemplo, continuar calentando o rechazar una materia prima. Durante la preparación se emplean diferentes técnicas culinarias. La primera es el lavado y desinfección de los vegetales, cuyo propósito es disminuir suciedad y contaminación superficial. Posteriormente se realiza el picado.
que permite obtener tamaños relativamente uniformes y favorece una cocción homogénea. El acitronado o salteado del jitomate, cebolla y chile permite desarrollar aroma, sabor y ablandar los vegetales utilizando una pequeña cantidad de aceite. En los frijoles se aplica el recalentamiento, ya que fueron previamente cocidos y necesitan recuperar una temperatura adecuada para el servicio. En el huevo se produce una coagulación por calor, debido a que el calentamiento modifica sus proteínas hasta obtener la textura característica del huevo cocido. Finalmente, las tortillas se calientan en un comal, lo cual mejora su temperatura y flexibilidad. Estas técnicas culinarias deben acompañarse de prácticas higiénicas adecuadas para evitar que durante la preparación ocurra contaminación o recontaminación. Durante la elaboración pueden presentarse riesgos biológicos, químicos y físicos. Entre los riesgos biológicos destaca la posible presencia de salmonela, asociada con el huevo crudo. También existe riesgo cuando los vegetales no se higienizan adecuadamente, cuando los frijoles fueron conservados o recalentados incorrectamente o cuando ocurre recontaminación por manos, superficies o utensilios. Los riesgos químicos pueden originarse por una concentración incorrecta del desinfectante, residuos de detergente o por productos de limpieza mal identificados que entren accidentalmente en contacto con los alimentos. Por otra parte, los riesgos físicos incluyen fragmentos de cáscara de huevo, cabello, plástico, metal u otros cuerpos extraños. Por eso, el control higiénico debe mantenerse durante todas las etapas del proceso y no únicamente durante la cocción. Las condiciones higiénico-sanitarias deben aplicarse a diferentes elementos del proceso. En primer lugar está el personal operativo. Es indispensable lavarse correctamente las manos antes de comenzar nuevamente y después de manipular el huevo crudo. Las uñas deben de mantenerse cortas, limpias, la ropa debe estar limpia y el cabello debe mantenerse controlado. En segundo lugar se encuentran las materias primas, que deben estar íntegras, libres de deterioro evidente y contar con condiciones de conservación conocidas. En cuanto a los utensilios y equipos, la tabla de picar, cuchillo, sartén, olla, comal, recipientes y demás utensilios deben estar limpios, íntegros y ser aptos para estar en contacto con alimentos. Un utensilio que haya tenido contacto con huevo crudo no debe utilizarse posteriormente con el alimento cocido sin una limpieza adecuada. Respecto al producto terminado, debe encontrarse completamente cocido, libre de contaminación posterior y sin cuerpos extraños. Finalmente, el almacenamiento de los componentes perecederos debe realizarse bajo refrigeración cuando corresponda. Una vez preparado el platillo, en este caso se prioriza el servicio inmediato para disminuir el tiempo durante el cual podrían multiplicarse los microorganismos. En este proceso se proponen académicamente dos puntos críticos de control. El primero corresponde al recalentamiento de los frijoles. El peligro es la supervivencia o multiplicación de microorganismos cuando el alimento fue conservado o recalentado inadecuadamente. La NOM 251 establece como criterio normativo una temperatura de al menos 74 grados Celsius para alimentos preparados que se recalienten. El segundo PCC corresponde a la cocción del huevo. En este caso, el peligro principal es la supervivencia de salmonela u otros microorganismos asociados con el huevo crudo. El criterio normativo utilizado como referencia es de al menos 66 grados Celsius para huevo de cascarón quebrado destinado al consumo inmediato. Es importante aclarar que durante esta preparación no utilicé un termómetro. Por ello, no puedo afirmar que esas temperaturas hayan sido medidas o verificadas. En la práctica, únicamente se documentó que los frijoles estuvieran uniformemente calientes y en ebullición, y que el huevo alcanzara coagulación completa. Esto muestra la diferencia entre observar una característica visual y verificar de manera objetiva un límite térmico. El método principal de conservación aplicado para este platillo es la refrigeración de los componentes perecederos antes de su preparación.
especialmente de los huevos y de los frijoles previamente cocidos cuando no se consumen inmediatamente. La refrigeración disminuye la velocidad de los microorganismos, pero es importante recordar que no esteriliza el alimento. Por esta razón deben complementarse con otras medidas. La primera es mantener una adecuada higiene y separación entre alimentos crudos y cocidos. La segunda es aplicar correctamente la cocción y el recalentamiento. La tercera consiste en proteger el alimento después de haber sido cocinado para evitar recontaminación. Y la cuarta es realizar el servicio lo más pronto posible, evitando una espera prolongada antes del consumo. El platillo terminado debe cumplir tanto características de calidad como de inocuidad. En cuanto a inocuidad, el huevo debe encontrarse completamente cocido y el platillo debe mantenerse protegido de la recontaminación. Respecto a la apariencia, debe conservar el color característico del huevo y de los vegetales. Los frijoles deben presentar una apariencia normal y las tortillas no deben mostrar ni moho ni quemado excesivo. El olor debe ser propio de los ingredientes cocidos y no deben existir olores ácidos, pútridos o químicos. En cuanto a la textura, el huevo debe estar coagulado, los frijoles suaves y las tortillas flexibles. También debe comprobarse la ausencia de cuerpos extraños como fragmentos de cáscara, cabello, plástico o metal. Es importante señalar que estas características sensoriales ayudan a identificar deterioro evidente, pero no sustituyen los controles necesarios para asegurar la inocuidad. En este caso no corresponde asignar al platillo una fecha comercial de caducidad o de consumo preferente. La razón es que se trata de una preparación realizada para consumo inmediato y no de un alimento preenvasado que se comercialice posteriormente. Las prácticas higiénicas durante su elaboración sí deben cumplir con las disposiciones correspondientes de la NOM 251. Por otra parte, la NOM 051 regula el etiquetado y bebidas no alcohólicas preenvasados y establece las disposiciones relacionadas con fecha de caducidad y consumo preferente. Si quedaran sobrantes de esta preparación, podrían identificarse internamente con la fecha y hora en que fueron preparados, refrigerarse adecuadamente y controlar su periodo de almacenamiento. Sin embargo, esa identificación interna no equivale a establecer una vida útil comercial ni una fecha de caducidad como la de un alimento preenvasado. Esta actividad también permite reconocer la importancia de la inocuidad dentro de la práctica profesional del nutriólogo. El trabajo del nutriólogo no termina con el diseño de un menú nutricionalmente adecuado. En los servicios de alimentos también debe contribuir a garantizar que estos alimentos hayan sido preparados de manera segura. Esto implica identificar y prevenir peligros biológicos, químicos y físicos. También implica capacitar al personal operativo para promover buenas prácticas de higiene y manipulación. Otra función importante es supervisar los procedimientos y verificar que realmente se apliquen los controles establecidos. La prevención es fundamental porque permite identificar riesgos y corregirlos antes que el alimento llegue al consumidor. La nutrición y la inocuidad deben entenderse como elementos complementarios dentro de un servicio de alimentos. Esta actividad me permitió comprender que la inocuidad alimentaria no depende de una sola acción, sino de una cadena continua de controles. Esta cadena comienza desde la selección de las materias primas y continúa con la higiene de manos, el área de trabajo, el lavado y desinfección de los vegetales, la prevención de la contaminación cruzada, la cocción y recalentamiento adecuados y finalmente el servicio inmediato al alimento. También considero importante reconocer que las limitaciones de la práctica, en este caso al no disponer de un termómetro, las temperaturas señaladas por la normativa solamente pueden presentarse como criterios de referencia y no como valores que hayan sido medidos. Este aprendizaje es relevante para la práctica profesional porque demuestra que la calidad nutrimental y la inocuidad deben gestionarse de manera continua. Un alimento puede aportar los nutrimentos adecuados, pero si durante su preparación no se controlan correctamente los peligros sanitarios, puede representar un riesgo para la salud. Por ello, es indispensable integrar la planeación alimentaria, la higiene y la prevención de riesgos, además de la supervisión de los procesos. Gracias por su atención.